Hola oyentes de Radio Sefarad, un encuentro más con la historia, con Milim, la historia de las diásporas, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a contar una historia que a veces cuando te prometo que voy a buscar textos para la radio, para vos y todo eso, siempre me encuentro con sorpresas así inimaginables. Así que en cierto modo estoy muy agradecida a vos y a Radio Sefarad por esta oportunidad de meterse en cosas así totalmente inusitadas o inesperadas. Y hoy esta historia es la historia de los judíos de Singapur. Y la historia misma de Singapur. Singapur es una isla, es una ciudad. Ahora la llaman uno de los 4 tigres asiáticos. Me gustaría saber si sigue siendo uno de los 4, porque no se me ocurre que China le dé mucho changüí changüí diría acá al paisano, a Hong Kong. Pero la historia de Singapur es una historia muy interesante porque prácticamente era una isla abandonada, habitada por pescadores y piratas, y era una avanzada del Imperio de Sumatra en el siglo XI. Y pasados muchos siglos, en 1819, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que cumplió una tarea de conquista por el Estado británico, hasta que finalmente el Estado británico se va a apoderar y va a eliminar a la Compañía Inglesa o la va a colocar o la va a correr, es que Stafford Raffles llega buscando un sitio comercial. Los ingleses estaban buscando lugares para instalar sus negocios y vender su mercadería. No nos olvidemos que es el primer estado que provoca la revolución industrial y tenían mucha necesidad de vender aquello que producían. Y entonces entra ahí en Asia, llega a Singapur y ahí había unos pocos plantadores chinos, algunos aborígenes y otros malayos. Y esto le pertenecía a los holandeses. En algún lugar voy a encontrar cómo hubo una guerra entre holandeses e ingleses por estas posesiones coloniales. Y bueno, Raffles le compró las tierras a un sultán que estaba ahí, pero que no estaba en sociedad con los holandeses. Y esto provocó la indignación de los holandeses. Bueno, lo cierto es que los directores de la compañía en 1824 hacen un tratado con los holandeses y Malasia y Singapur quedan bajo dominio británico y a cambio de un pago. Las compraron las de la compañía, no eran los británicos, era la compañía de las Indias Orientales. Bueno, después, más tarde, Singapur, Penang y Malaca, que esto era la Malasia, quedan como un asentamiento de la India que estaba al exterior de la India. Y en 1830 se queda bajo la autoridad de Bengala, y bueno, finalmente en 1830 Singapur se convirtió en la capital. Bueno, cuando la Compañía de las Indias Orientales pierde el monopolio del comercio con China en 1833, también no le interesa ya la Malasia. Y bueno, estos asentamientos van a quedar bajo control directo del gobernador general de la India en 1851. Y en 1867 se convirtieron en colonia de la corona bajo la Oficina Colonial de Londres. Listo. Ya esto en 1867 la compañía desapareció y esto le pertenece a los británicos. Entonces, bueno, la historia cuenta, voy a hablar ahora de los judíos, voy a hablar ahora de la actualidad. De la actualidad porque estuve mirando muchas más cosas y me enteré que además de ser un tigre asiático y tener unos edificios y ser uno de los lugares de negocios más importantes de Asia, prácticamente Singapur es una isla que se construyó comprándole arena a Malasia y directamente ganando territorio al mar. Así que gran parte de esta isla o de lo que es la ciudad de Singapur, que es una ciudad independiente, se hizo con un trabajo de agregado de arena y de tierras que finalmente permiten que sea esta ciudad
tan imponente, porque es una ciudad bastante imponente, Singapur. Los judíos llegaron a Singapur cuando Raffles la coloca como posesión de las compañías de las Indias Orientales, y llegan comerciantes judíos de Bagdad, porque vieron que allí existían grandes perspectivas de progreso, y se instalan en lo que van a constituir después el exitoso centro comercial que se llama Change Alley. Después, en 1824, el sultán le dio un área de 200 millas cuadradas a Gran Bretaña, y en 1830 la población judía solo tenía 9 comerciantes judíos que vivían en Singapur. Lo que hay que entender son algunas cosas. ¿Por qué los judíos se fueron de Bagdad? Eran estos judíos bagdadí, y muchos de ellos van a ser los Sazón. Bueno, se van porque tenía un gobernante opresivo para los judíos ahí en Bagdad, que es Irak, y entonces los judíos buscaban mejores lugares para vivir y para hacer negocios, las dos cosas, pero para los judíos lo más importante era tener un lugar donde poder vivir más o menos pacíficamente. Y bueno, si en ese lugar se podían hacer buenos negocios, mejor aún todavía. Así que en 1840 los Sazón establecen intereses comerciales en Singapur, y la población aumentó bastante. Primero hace una sinagoga, después quedó la que es la calle de la sinagoga. Los sábados los judíos podían viajar en rickshaw. Rickshaw son esas como ruedas de bicicleta que tienen una especie de canasta. Creo que eso es de la China, donde pedalea uno y y el que va sentado arriba no hace ningún esfuerzo. Y también después la población judía va a estar también compuesta por sefaradíes de Persia. Tengo curiosidad de comprobar si eran sefaradíes, no tengo manera de saberlo, y los ashkenazim de Europa del Este, que se escapaban también de las condiciones en las que vivían en los asentamientos del imperio zarista. Cuando vieron, primero se fueron a Malasia, cuando vieron que en Malasia, la verdad, la situación no era como para quedarse viviendo ahí, y entonces se van a vivir ahí a Singapur. Y entonces ahí van a vivir, va a crecer esta comunidad. Y en 1879 ya tenían 172 miembros, eran 116 hombres y 56 mujeres, y la población seguía aumentando, así que la población, la sinagoga que se llamaba Synagogue Street ya era muy pequeña. Hicieron otra en 1878 que se va a llamar Magain Abbot en Waterloo Street. Finalmente ahí van a estar mezclados sefaradim, dicen que en la actualidad también, creo que el rabino se llama Abergel, si es que es de ahí y no es de la otra, porque hay un mercader que va a ser uno de los hombres más ricos de Asia. Siempre te encontrás con sorpresa. Yo pensaba que solo fueron los Sazón y después la otra familia, pero se llamaba Menashe Meyer, y parece ser que fue el judío más rico de Asia, y contribuyó con fondos para construir la nueva sinagoga. Había llegado a Singapur a los 15 años, pobre, y se había quedado casi con la mitad de las propiedades de Singapur. Se hizo rico como comerciante de bienes raíces y vendiendo opio. Dice que este notable empresario, porque parece ser que se ocupó no solo de construir sinagogas, sino escuelas instituciones judías muy importantes, junto con otro que fue a llegar que fue David Marshall, que también era uno que vino también de Irak, creo que David Marshall, y que fue otra notable personalidad judía. Bueno, después David Marshall llegó a ser el primer ministro principal de Singapur. Pero lo que yo tengo para contar es que en un momento dado, por una discusión, qué raro, entre los judíos, con un compañero de la sinagoga Magan Abbot, llevó a Menashe Meyer, construyó su propia sinagoga privada, que era Gesed El, en 1905.
si vas a buscar el edificio, es hermoso. Y bueno, tenía que pagarle a la gente para que hiciera el minyan, y que además tenía que pagarles el rickshaw. Y después tuvo una huelga en 1920. Pero bueno, lo que tengo para contar es todo lo que yo encontré de esta comunidad, que se dice que en este momento debe tener unos 2.000 integrantes. Habría que averiguar, porque siempre estos números oscilan. Lo que tengo para contar son varias cosas, por lo menos para mí, extremadamente interesantes. En 1922 llegó a Singapur Einstein. ¿Y Einstein para qué llegó a Singapur en 1922? Creo que era un año antes de que le dieran el premio Nobel. Einstein llegó para conseguir fondos para construir la sinagoga hebrea de Jerusalén. Y no hizo mal, porque si estaba Meyer, estaban los Sazón, y había otra familia de apellido Elías, eran todos magnates. Contó Einstein que se hizo una reunión en la casa de Meyer, donde hubo una multitud, él invitó a todos, y el tema era la recaudación de plata. Y entonces él dijo que era una ensalada de distintos grupos étnicos, de gente que hablaba diferentes idiomas, pero que finalmente, dijo Einstein, la mezcla hizo un pastel muy, muy bueno o muy interesante. Y entonces lo que tengo para contar de Singapur, porque también entré a las historias de la comunidad, es que ahí conviven distintas comunidades. La comunidad parsi, los parsis son descendientes de los que se fueron de ahí de Persia, musulmanes, la mayor parte de la población es de origen chino, y ahí ninguno se queja de antisemitismo, incluso viven israelíes. Y entonces lo que hay estaba leyendo una historia de una judía alemana que hace 30 años que vive ahí, que es absolutamente ortodoxa junto con su marido. Ortodoxa no en el sentido si está con la pollera larga y el pelo cubierto, no. Pero es una observante, así el kashrut cuenta su historia, y en esta historia que ella cuenta tiene la cocina, tiene una doble cocina, sus hijos hasta que crecieron tenían que usar patillas largas, porque si bien no usaban los tzitzit, ella seguía el mandato judío, que a los chicos judíos no se les puede cortar el pelo hasta los 3 años. Bueno, toda una serie de cuestiones y de una observancia estricta. Tanto es así que en el Shabbat no se cocina, no se prenden aparatos electrónicos, no se escribe, y ella tiene una inmobiliaria y parece que es muy exitosa como en su negocio. Sin embargo, los sábados, por más exitoso que sea el negocio y todo eso, ella no suspende toda operación comercial. No todo el mundo lo hace. Le dicen a ella que se lo reprochan, que a veces se ha perdido buenos negocios. Y ella dice que eso no le importa, que primero está el ser judíos como son. Y entonces hay toda una mezcla muy variada de población judía. Ahí hay matrimonios mixtos, judíos con chinos, y esos chicos son judíos, aprenden hebreo a la vez que hablan chino. Es una historia fascinante, y lo que es más fascinante aún es esa hermosísima sinagoga que hizo este hombre, el Meyer, que es preciosa, es un edificio hermoso que sigue activo, y ahí hacen una vida judía, hacen bar mitzvah, enseñan hebreo los domingos, tienen una muy buena relación con Israel. Israel organizó el ejército de Singapur, y me imagino que si es uno de los tigres asiáticos puedo entender por qué hay judíos viviendo ahí. Todo el mundo quiere servirse algo del pote de oro que significan estos negocios. Pero lo cierto es que contaba esa historia que había una familia Elías, y la señora de Elías
era una mujer hermosa que tenía una institución judía, ayudaba a todas a la comunidad judía, una comisión de damas, supongo que la comisión de damas se debe haber sido la Bitzo, y juntó dinero para, esto era antes, para hacer una sinagoga en Israel, no una sinagoga, una escuela judía, cuando Israel todavía no era Israel, antes de la independencia. Así que estos judíos, estos potentados, la mayor parte de ellos colaboraron, son sionistas, algunos son profundamente religiosos, otros no tanto, pero son del judaísmo progresista. Hay una variada mezcla. Lo que todos dicen es que viven en paz, que son respetados, que en esta variedad de grupos étnicos, de grupos lingüísticos, religiosos, se llevan bien entre ellos. Y hay una familia muy conocida que se convirtió al judaísmo, toda la familia, de origen, creo que de origen musulmán o chino, no me acuerdo bien. Y el tema es todo lo que les costó aprender a ser judíos, el tema de la conservación del kashrut y de la triste noticia que tuvieron cuando finalmente estuvieron establecidos como judíos, como nuevos judíos en su comunidad, observando todas las disposiciones que hacen de una familia judía. Lo que descubrieron era que existe el antisemitismo. Pobres, ellos no lo conocían o no se habían enterado de lo que les pasó, del rechazo que les provocó entre sus conocidos cristianos esta conversión. No obstante, esta gente, que es también muy acomodada y muy rica, Ben Abraham, se pusieron el apellido de carácter hebreo, pero es una historia, a mí la verdad me resultó fascinante. No conocía nada de esto, y el tema es cómo hacen el servicio militar. Esto lo cuenta esta judía alemana, como hicieron los chicos judíos acá. El tema es que según el Talmud, si te reconocen el derecho a ser judío con todos tus plenos derechos como judío, los judíos reconocemos y somos ciudadanos del país que nos acepta y que nos reconoce. Así que esta es la historia de Singapur, que además tiene otro hecho muy interesante. Es la conexión que existe entre Singapur y el canal de Suez, porque cuando se abrió el canal de Suez, en el comercio internacional, Singapur se vio muy favorecido, y también fue cuando llegaron judíos de aquella región para establecerse por este comercio que vinculaba Asia con el mercado europeo, con el Mediterráneo europeo y todo el traslado de mercaderías que se podía hacer. Bueno, ahora las cosas cambiaron. Singapur es una ciudad deslumbrante, estaba mirando, y el hecho de cómo la construyeron estos ingenieros, y bueno, acá existe una comunidad que yo siempre cuando escucho y presto atención. Lo que siempre me acuerdo es de este señor que estudiaba conmigo acá, que había vivido en la India y que me dijo que él era el primer lugar donde había vivido, y era un judío de origen ruso que había vivido en Estados Unidos, que había vivido en muchos lugares y finalmente había llegado acá, no sé después a qué otro lugar se fue, y dijo que nunca había visto un lugar donde había una ausencia total de antisemitismo como él había vivido en la India. ¿Por qué no puedo creer que esta gente que está contando esto de Singapur está hablando de lo mismo? Así que, y de la buena relación que existe entre los distintos grupos religiosos y étnicos. Bueno, eso puede ser una especie de paraíso. Pero bueno, no sé, ¿querés que te cuente algo más, que hablemos algo más de esta comunidad? No, yo creo que con esto los oyentes se dan una idea bien clara de la situación de las comunidades en el este de Asia, y especialmente hoy en la de Singapur. Así que te vamos a agradecer, invitar para que dentro de 2 semanas vuelvas a comunicarte y hablarnos de otro capítulo de esta historia de las diásporas. Bueno, será con mucho placer. Por más que sea una comunidad muy pequeña, todo el relato y toda esta historia a mí me pareció sumamente interesante y atractiva. Así que bueno, seguiremos con estas historias cuando nos volvamos a encontrar.
Hasta pronto.